Hola, buenos días, soy Noelia Tárraga y voy a exponer mi trabajo fin de máster del Máster en Gerontología y Salud, que se titula Satisfacción laboral del personal sanitario en un centro geriátrico sociosanitario de la región de Murcia. Está dividido en introducción, material y método, resultados, discusión y conclusión. En primer lugar, comienzo hablando del envejecimiento de la población mundial, que tal como dijo la ONU, de 2015 a 2050 la población de más de 60 años habrá pasado de un 12 a un 22%. Esto lo que exige es una mayor demanda de cuidado a este tipo de población, que combinado con otros factores como la situación económica puede provocar factores de insatisfacción. Debemos centrarnos por ello en la búsqueda de una calidad asistencial y en este trabajo en concreto nos centraremos en esa búsqueda de esa calidad, pero buscando la satisfacción del profesional sanitario. La calidad asistencial a lo largo de la historia no ha sido definida con un criterio común, no existe una definición homogénea. Tal como dice Klein et al., que no existe un criterio de conjunto para definirla. El pionero en ello fue Abedi Donabedian, que la definía con 3 componentes de calidad asistencial. El primero, un componente técnico, que lo que pretende es llegar a unos beneficios con el mínimo riesgo posible. Un componente interpersonal, que hace referencia a las normas y valores que los humanos utilizan entre sí. Y por último, los aspectos de confort, aspectos del entorno donde el profesional o el usuario se desempeña sus funciones respectivas. Hay más definiciones que están en el trabajo pero que no he puesto aquí, pero todas las definiciones hacen referencia a 3 tipos de población en concreto. En un primer lugar, el usuario, que es el que hace uso de esa calidad asistencial, o sea, demanda los cuidados. Por otra parte está la administración, que es la que proporciona los recursos y aparte nos dice de qué manera es la más adecuada para utilizar esos recursos. Y por último, y donde nos centraremos en el trabajo, en el profesional, que es el que proporciona los cuidados. La búsqueda de la satisfacción laboral también influye sobre la satisfacción del usuario, tal como lo dice Duca en 1994. ¿Qué pasa? Que si buscamos el bienestar profesional, influirá en el bienestar del usuario de tal forma que la institución podrá tener en sí misma una calidad asistencial. Las medidas de satisfacción laboral a lo largo de la historia, hay varias teorías. Yo aquí en concreto, la que me ha resultado más interesante era la de Herbert de 1968, que era la teoría bifactorial o de los 2 factores. Hay unos factores extrínsecos higiénicos, que son por ejemplo el sueldo, la flexibilidad laboral y que normalmente nos marca la empresa, y otros intrínsecos o motivadores como por ejemplo la responsabilidad o los logros que el profesional pueda obtener. He elegido esta teoría porque tanto extrínsecos como intrínsecos son factores que mide el cuestionario que vamos a utilizar, que es el cuestionario Fonroja. Ya en el marco en el que he contextualizado esto, diré que los objetivos del trabajo son el objetivo principal, analizar el nivel de satisfacción laboral de los profesionales sanitarios del centro geriátrico en el que trabajo, y el objetivo específico es establecer esta relación de la satisfacción con variables sociodemográficas y profesionales. Con respecto a la metodología, los participantes fueron 43 trabajadores de un total de 200 trabajadores del centro y cuya muestra se obtuvo mediante un criterio no probabilístico de conveniencia. Los criterios de inclusión fueron trabajar en una de las 3 áreas profesionales sanitarias, bien sea medicina, enfermería o auxiliar de enfermería, estar trabajando en el periodo en el que se realizó el cuestionario y por último tener al menos un año de experiencia laboral en la empresa. Como criterios de exclusión, el único que se utilizó fue la negativa del trabajador a realizar el cuestionario. Las variables e instrumentos que se utilizaron, pero en un primer lugar tenemos las variables independientes. Las variables independientes las hemos dividido en sociodemográficas y profesionales. Las sociodemográficas tenemos edad, sexo y estado civil, y las profesionales, antigüedad laboral y tipo de contrato. La variable dependiente que se midió en el estudio fue la satisfacción laboral mediante el cuestionario Fonroja, que tiene 24 ítems dividido en 9 dimensiones o factores, y es una escala tipo Likert que se mide del 1 al 5, 1 mayor nivel de insatisfacción y 5 mayor nivel de satisfacción. Las distintas dimensiones tienen un número distinto de ítems, a lo mejor una dimensión tiene 2 ítems y no es homogéneo, y podemos tener una puntuación tanto de las dimensiones por separado como de la satisfacción a nivel global. El procedimiento para aplicar este cuestionario fue pasar a los trabajadores el cuestionario a partir del 2 de mayo y se recogió el 20. Se informaron a los trabajadores del cuestionario que se iba a cumplimentar y de los criterios de inclusión,
y también se informó a la directiva de los supervisores. Hubo total libertad para realizar el cuestionario en el sitio donde cada uno eligiera y la recogida fue el 20 de mayo. El tipo de estudio que se llevó a cabo fue cuantitativo descriptivo observacional de corte transversal y el análisis de datos se llevó a cabo mediante el programa estadístico SPSS y se hicieron análisis descriptivos de todas las variables, recodificación de las variables edades y años trabajados para una mayor comodidad en su utilización y la realización de la prueba T-Student y ANOVA de un factor según las variables que se compararán en ese momento. Con respecto a los resultados, podemos decir que las variables sociodemográficas en la muestra el sexo mayoritario que responde al cuestionario fue de mujeres, 74,4%, la edad media de los trabajadores fue de 37,26 años y 30 años fue el valor de moda. Con respecto al estado civil, el mayoritario fue la gente soltera, que representaron un 48,8% de la muestra total. Con respecto a las variables profesionales, el servicio mayoritario en la muestra fue el de auxiliar de enfermería con un 58,1% y la media de años trabajados fue de 5,51 años y 9 fue la moda. El tipo de contrato en su mayoría fue de tipo indefinido, a excepción de un 14% que tuvo un contrato temporal. La variable dependiente de satisfacción laboral, aquí he puesto un gráfico donde se pueden ver las 9 dimensiones y con los respectivos valores que eran independientes de sus medias. Como vemos a simple vista, la relación interpersonal con los compañeros es el punto más valorado y no tan claro, pero podemos establecer que la satisfacción con el trabajo es el punto menos valorado. La satisfacción media global fue de 3,028, que representa un grado medio de satisfacción. Las dimensiones más valoradas fueron la relación interpersonal con los compañeros, un 4,228, la presión en el trabajo, 3,73, y la relación interpersonal con los jefes, un 3,27. Las menos valoradas fueron la satisfacción con el trabajo, un 2,66, y la competencia profesional, 2,70. Con respecto a la relación de las variables independientes con la satisfacción laboral, podemos ver que la satisfacción laboral y la variable edad no tuvieron diferencias estadísticamente significativas y que el grupo de edad más satisfecho fue el de mayores de 55 años. Con respecto a la variable con los años trabajados, con la variable dependiente con los años trabajados, podemos establecer que tampoco existen diferencias estadísticamente significativas y los profesionales que han trabajado de 1 a 4 años son los más satisfechos. Con respecto a la satisfacción laboral y la variable sexo, podemos establecer que sí que existen diferencias estadísticamente significativas y que los hombres presentaron una media mayor de las mujeres en 0,196. Con respecto a la categoría laboral, también existieron diferencias estadísticamente significativas y los médicos fueron los que presentaron un mayor nivel de satisfacción. Con respecto al estado civil, tampoco existieron diferencias estadísticamente significativas y los divorciados fueron los que presentaron un mayor nivel de satisfacción con una media de 3,12. Con respecto al tipo de contrato, no existieron diferencias estadísticamente significativas y la media más o menos fue la misma. Por último, introduciéndonos en la discusión, podemos decir que el cuestionario Fonroja lo hemos utilizado en el ámbito geriátrico, pero que normalmente está aplicado a centros hospitalarios. La medida de satisfacción que hemos obtenido está en la media de otros estudios con un 3,028 y aquí he puesto unos cuantos estudios con los que he comparado los resultados que he obtenido. Las similitudes con respecto de las dimensiones del cuestionario Fonroja con otros estudios, tenemos que la relación interpersonal con los jefes y con los compañeros sigue siendo las dimensiones más valoradas. La enfermería, por ejemplo, con respecto al artículo de Fernández San Martín, vemos que es el gremio más en desacuerdo, al igual que en este estudio, y la promoción profesional es uno de los menos valorados, tal como Parra y Pavik en 2002 también lo afirmaban. Con respecto a las diferencias con otros estudios, vemos que la satisfacción con el trabajo y la competencia profesional son dimensiones con las que encontramos más desacuerdo y que normalmente estas dimensiones no son las que establecen más desacuerdo en otros artículos, como puede ser el de Fernández San Martín. Las ventajas y las limitaciones del cuestionario fueron las ventajas, por una parte, una gran consistencia externa, sencillez y mucha facilidad en la administración y encima tuvieron libertad los trabajadores de poder hacerlo. Las limitaciones, que la versión clásica, que es la que he utilizado, no tiene en cuenta aspectos como el entorno físico, la incentivación económica o el desgaste profesional. Con respecto a las limitaciones del estudio en general, podemos tener en cuenta que hay un escaso número de muestras que favorece su consistencia externa a la hora de extrapolar los resultados que hemos obtenido y que por otra parte hay un desconocimiento del perfil de los trabajadores que no contestaron el cuestionario y no sabemos si su respuesta hubiera cambiado o no este nivel de satisfacción.
Por último, hago referencia a la conclusión. Podemos concluir que el aumento de la satisfacción laboral lleva consigo una mejora en los cuidados. Para buscar la mejora de estos cuidados y por tanto dar una mayor calidad asistencial por parte del profesional, podemos tener en cuenta los criterios de Fernández San Martín et al. Y podemos tener en cuenta, en primer lugar, una mayor participación del personal a la hora de las tareas organizativas de la empresa en la que esté trabajando. En segundo lugar, mejorar en la línea de comunicación interna con los jefes y directivos. Mejorar en las posibilidades de promoción, ya que, como hemos visto, uno de los grupos de población más insatisfechos son los jóvenes, quizá porque ven truncada muchas veces esa posibilidad de promoción. La claridad en la definición de qué hacer, qué tiene que hacer el profesional, en qué momento y de qué manera. Y por último, una flexibilidad en las condiciones para evitar la monotonía en el trabajo, de tal forma que el trabajo siempre sea algo dinámico.